Bienvenidos a No Puedo Dormir, la enciclopedia nocturna para aprender hasta quedarte dormido. Cada noche exploramos un tema distinto con una narración tranquila, pausada y sin prisas, para acompañarte mientras el sueño llega poco a poco. Esta noche hablaremos sobre el tiempo. Acomódate, cerrá los ojos si ya lo deseas, y comencemos. En una habitación oscura, los números de un reloj cambian sin hacer ruido. Durante un minuto muestran una combinación conocida, y de pronto pasan a la siguiente. No parece haber ocurrido gran cosa. La mesa sigue en su sitio. La luz que entra por la ventana apenas ha variado. Sin embargo, ese cambio diminuto asegura que una porción del día ya quedó atrás. Un reloj de agujas representaría lo mismo con un movimiento. Un mecanismo antiguo podría acompañarlo con un golpe o un tic. En un teléfono, la hora llega corregida desde una red que, a su vez, depende de relojes situados muy lejos. Todos esos objetos hacen algo parecido. Cuentan repeticiones regulares y las convierten en números que podemos compartir. El tiempo mismo es más difícil de señalar. No tiene un color, una superficie, ni un lugar que pueda tocarse. En la práctica, medimos intervalos, la duración entre dos acontecimientos. Observamos una sucesión, elegimos algo que se repite con suficiente constancia y usamos esa repetición como regla. Antes de contar vibraciones atómicas, la humanidad contó amaneceres, lunas, estaciones, sombras, gotas de agua y oscilaciones de péndulos. La historia de esa medición no es solo la historia de los relojes, también es la de los calendarios, la navegación, el trabajo, los viajes, el sueño y la idea de que dos personas distantes pueden acordar que algo ocurre al mismo tiempo. Cada aumento de precisión resolvió un problema y, al hacerlo, creó una manera nueva de ordenar la vida. Mucho antes de fabricar un instrumento, era posible reconocer que ciertas cosas regresaban. El sol aparecía por una zona del horizonte y desaparecía por otra. La luna cambiaba de forma siguiendo una secuencia. Algunas estrellas eran visibles en determinadas épocas. Las lluvias, las crecidas y las cosechas mantenían relaciones aproximadas con esos ciclos celestes. El día procede de la rotación de la Tierra, aunque durante la mayor parte de la historia nadie lo describiera de ese modo. El mes conserva en su nombre la relación con la Luna. El año acompaña el recorrido terrestre alrededor del Sol y, por lo tanto, el retorno de las estaciones. Estos ciclos no encajan entre sí mediante números enteros perfectos. Un año no contiene una cantidad exacta de meses lunares, ni una cantidad exacta de días. Esa falta de coincidencia ha ocupado a quienes construyen calendarios desde la antigüedad. En Egipto, la organización del tiempo estuvo vinculada al Nilo, a las labores agrícolas y al cielo. Hacia mediados del tercer milenio, antes de nuestra era, ya existía un calendario civil de 12 meses de 30 días, al que se añadían 5 jornadas para completar 365. El año se repartía en temporadas relacionadas con la inundación, el crecimiento y la cosecha. La reaparición de Sirio en el cielo matutino coincidía aproximadamente con el período de la crecida y proporcionaba otra referencia. Ese calendario era práctico, pero el año solar dura un poco más de 365 días. Al no incorporar de manera regular la fracción restante, sus fechas se desplazaban poco a poco respecto de las estaciones. La dificultad ilustra una característica fundamental de todo calendario. No es una copia exacta del cielo, sino un sistema de reglas creado para aproximarse a ciclos que no se dividen con comodidad. Los egipcios también dejaron pruebas de una división del día y la noche en 12 partes cada uno. Las horas de luz no tenían siempre la misma duración. Una hora diurna de verano podía ser más larga que una de invierno.
porque lo que se dividía en 12 era el período disponible entre el amanecer y el atardecer. Durante la noche, grupos de estrellas ayudaban a reconocer el avance de las horas. Con el tiempo se extendió la idea de las horas iguales, independientes de la estación. La división en 60 minutos y la del minuto en 60 segundos refleja la herencia de la matemática sexagesimal utilizada por los astrónomos de Babilonia. El número 60 ofrecía una ventaja sencilla. Puede dividirse exactamente entre 2, 3, 4, 5, 6 y otros números. El nombre del minuto procede de una primera fracción pequeña de la hora, el del segundo, de la segunda división. Durante siglos, sin embargo, una fracción tan breve como el segundo tuvo más utilidad para el cálculo astronómico que para la vida diaria. Los instrumentos comunes no podían mostrarlo con regularidad. Una persona podía organizar una jornada mediante la posición del sol, el comienzo de una ceremonia, el canto de un ave, la apertura del mercado o el final de una tarea. El tiempo social no necesitaba aún una hilera constante de segundos idénticos. Una sombra fue uno de los primeros indicadores visibles. Al clavar una vara en el suelo, la sombra cambia de longitud y dirección mientras el sol cruza el cielo. Un reloj de sol convierte ese recorrido en una escala. Funciona sin engranajes y no requiere una reserva de energía, pero depende de la luz, de la ubicación y de la época del año. Tampoco puede trasladarse sin ajustes. La relación entre una sombra y una marca depende de la latitud y de la orientación del instrumento. Para medir cuando el sol no estaba disponible se utilizaron flujos. En una clepsidra o reloj de agua, el nivel sube o baja a medida que el líquido entra o sale de un recipiente. Las marcas del interior permiten estimar cuánto ha transcurrido. El principio apareció en diferentes sociedades y sirvió para tareas muy distintas. Podía limitar la duración de una intervención, ordenar una guardia nocturna o repartir el acceso al agua de riego. El flujo no era perfectamente estable. La presión cambiaba con el nivel. La temperatura alteraba el comportamiento del agua y una abertura podía acumular sedimentos. Aún así, el instrumento tenía una cualidad importante. Producía una medida separada del movimiento visible del cielo. El tiempo podía continuar dentro de una habitación o durante una noche nublada. Los relojes de arena aplicaron una idea parecida con granos que atraviesan un paso estrecho. No indicaban necesariamente qué hora era, medían una duración determinada. Resultaban útiles allí donde importaba repetir un intervalo, en una cocina, una iglesia, un taller o una embarcación. Para iniciar de nuevo la cuenta bastaba dar vuelta el recipiente. Todos estos aparatos comparaban un proceso con otro. La sombra avanzaba mientras avanzaba la jornada. El agua descendía mientras concluía un turno. La arena caía mientras terminaba una tarea. La medición del tiempo consistía en buscar un proceso más regular y manejable que aquel cuya duración se deseaba conocer. Los primeros relojes mecánicos europeos, que se difundieron durante la Baja Edad Media, trasladaron esa comparación a ruedas, pesos y escapes. Un peso que descendía proporcionaba energía. El escape permitía liberarla en pasos sucesivos, en lugar de dejar que los engranajes giraran de una vez. Las ruedas contaban esos pasos y accionaban una campana o más adelante unas agujas. Muchos relojes tempranos se instalaron en torres. Eran grandes, costosos y no especialmente precisos. Su función principal no era mostrar cada minuto, sino anunciar una hora común mediante campanadas. El sonido alcanzaba calles, mercados, monasterios y talleres. Una comunidad podía coordinarse sin que cada persona poseyera un instrumento. La esfera tampoco tuvo desde el principio la forma familiar de hoy. Durante un tiempo bastó una sola aguja para las horas.
La indicación de los minutos ganó sentido cuando los mecanismos pudieron mantener un ritmo más estable. A medida que mejoró la precisión, las divisiones más pequeñas dejaron de ser abstracciones astronómicas y empezaron a entrar en la experiencia cotidiana. En el siglo XVII, el péndulo transformó la relojería. Galileo había observado la regularidad aproximada de su oscilación, y Christian Huygens construyó un reloj de péndulo en la década de 1650. La longitud del péndulo determinaba su ritmo, mientras los engranajes contaban los balanceos. Frente a mecanismos anteriores, el error diario pudo reducirse de manera notable. El péndulo no resolvía todos los problemas. La temperatura podía alterar las dimensiones de sus piezas. El rozamiento y el impulso del escape afectaban la marcha. Sobre un barco, el movimiento del casco impedía que colgara y oscilara como en una habitación estable. La precisión no dependía de una sola idea, sino del control paciente de muchas influencias pequeñas. Los relojeros aprendieron a compensar algunas de ellas. Produjeron mejores escapes, péndulos que respondían menos a la temperatura y cajas que protegían el mecanismo. En relojes portátiles, un volante y un resorte sustituyeron al péndulo. Cada innovación buscaba conservar una oscilación regular mientras el mundo alrededor cambiaba. Un reloj doméstico introducía también una tarea. Había que darle cuerda, ajustar sus agujas y compararlo con alguna referencia. Un reloj podía ser preciso y, aún así, mostrar una hora equivocada si nadie lo ponía en hora. Medir el intervalo y acordar la hora son problemas relacionados, pero no idénticos. La navegación mostró con claridad cuánto podía valer un reloj fiable. En el mar, la latitud podía estimarse observando la altura del sol o de ciertas estrellas. La longitud, que indica la posición hacia el este o el oeste, resultaba más difícil. Para conocerla, un navegante necesitaba comparar la hora local, obtenida mediante observaciones del cielo, con la hora de un meridiano de referencia. La Tierra gira 360 grados en unas 24 horas. Eso equivale a 15 grados por hora. Si al mediodía local un reloj conservado desde el puerto de partida indicaba una hora distinta, esa diferencia podía convertirse en longitud. El método era claro. La dificultad consistía en llevar durante semanas un reloj que soportara cambios de temperatura, humedad y movimiento sin desviarse demasiado. En 1714, el Parlamento británico ofreció recompensas por una solución práctica al problema de la longitud. John Harrison, carpintero y relojero inglés, dedicó décadas a construir cronómetros marinos. Sus sucesivos instrumentos redujeron la influencia del movimiento y de la temperatura. El cuarto, conocido como H4, tenía el aspecto de un reloj de bolsillo de gran tamaño, y demostró que era posible conservar la hora de referencia con la precisión necesaria durante una travesía. El cronómetro no señalaba directamente dónde estaba el barco. Proporcionaba una de las dos medidas que el navegante debía comparar. Junto con las observaciones astronómicas, las tablas y los cálculos, convirtió el tiempo en una coordenada geográfica. Saber la hora en otro lugar ayudaba a saber el lugar propio. Los observatorios mantuvieron y distribuyeron referencias horarias para este propósito. En Greenwich, los datos astronómicos y el almanaque náutico permitieron a los marineros trabajar con una hora común. Los cronómetros se comprobaban antes de viajar y podían ajustarse mediante señales visibles en los puertos. La bola horaria instalada en Greenwich en 1833 descendía en un momento anunciado para que quienes la observaban corrigieran sus instrumentos. Conservar la hora se había vuelto una labor colectiva. Un observatorio miraba el cielo, un reloj maestro guardaba el ritmo, una señal lo hacía público, los barcos lo transportaban
y lo comparaban con el mediodía de otros meridianos. Detrás de una lectura breve había una cadena de observaciones, mecanismos y acuerdos. En tierra firme, cada localidad pudo durante mucho tiempo seguir su propio tiempo solar. El mediodía llegaba cuando el sol cruzaba el meridiano local. Dos ciudades separadas hacia el este o el oeste marcaban las 12 en momentos distintos. Mientras los viajes eran lentos y las comunicaciones limitadas, la diferencia podía pasar casi inadvertida. El ferrocarril cambió esa comodidad. Un horario que conectaba muchas estaciones no podía depender de docenas de mediodías locales sin provocar confusión. El telégrafo, por su parte, permitía que una señal horaria viajara mucho más rápido que una persona. Las compañías ferroviarias británicas adoptaron progresivamente la hora de Greenwich, y en 1847 el sistema se convirtió en la llamada hora ferroviaria. A mediados del siglo, numerosos relojes públicos del país ya seguían la misma referencia. La estandarización no hizo que el sol alcanzara su punto más alto a la misma hora en todas partes. Separó la hora civil de la observación local exacta. Desde entonces, el mediodía del reloj sería una convención compartida dentro de una región, no necesariamente el instante preciso del mediodía solar sobre cada calle. En 1884, representantes reunidos en la Conferencia Internacional del Meridiano recomendaron el meridiano de Greenwich como origen de las longitudes. Gran parte de las cartas náuticas ya lo utilizaba, de modo que la elección reducía el costo de la transición. El acuerdo ayudó a consolidar un sistema mundial de referencia, aunque las fronteras reales de las zonas horarias terminaron siguiendo también decisiones políticas, económicas y geográficas. Una zona horaria parece una franja limpia sobre un mapa, pero en la práctica puede doblarse alrededor de fronteras, dividir regiones o cambiar por decisión de un gobierno. Algunas utilizan diferencias de horas enteras respecto del tiempo universal, otras incorporan medias horas o cuartos de hora. El reloj civil combina astronomía con administración. También existe el cambio estacional de hora. Su adopción, rechazo o modificación varía entre lugares y épocas. Mover las agujas no aumenta la cantidad de luz disponible. Cambia el modo en que las actividades sociales se alinean con las horas de iluminación. Es otra muestra de que el horario es una herramienta negociada, no una propiedad visible del cielo. Los calendarios realizan una negociación semejante a una escala mayor. El calendario juliano, introducido bajo Julio César, estableció un año común de 365 días y añadió un día cada 4 años. Su promedio era ligeramente más largo que el año de las estaciones. La diferencia parecía mínima, pero se acumuló durante siglos y desplazó la fecha del equinoccio respecto de la utilizada para calcular festividades cristianas. La Reforma Gregoriana de 1582 eliminó 10 fechas del calendario en los países que la adoptaron inicialmente y cambió la regla de los años bisiestos. Un año divisible entre 4 suele ser bisiesto. Si termina un siglo, debe además ser divisible entre 400. Así, el año 2000 tuvo 29 de febrero, mientras 1900 no lo tuvo. La adopción fue gradual, distintos países cambiaron en diferentes momentos, y por eso una fecha histórica puede necesitar la aclaración de qué calendario se utilizaba. El calendario gregoriano terminó convirtiéndose en la norma civil internacional, pero no reemplazó todas las demás formas de contar. Calendarios lunares y lunisolares continúan organizando celebraciones, meses religiosos y ciclos culturales. Un calendario solar procura mantener las estaciones en fechas semejantes. Uno lunar sigue los ciclos de las fases de la luna, aunque sus 12 meses se desplacen a través de las estaciones. Uno lunisolar añade ajustes, como un mes adicional en ciertos años, para conservar ambas relaciones. Ninguna de estas soluciones cambia los movimientos celestes.
Cada una selecciona qué correspondencia desea mantener. Durante el siglo XX, la referencia más regular dejó de buscarse principalmente en la rotación de la Tierra. Los relojes de cuarzo, desarrollados desde la década de 1920, aprovecharon una propiedad de ciertos cristales. Al aplicar una tensión eléctrica, el cuarzo puede deformarse. Al deformarlo, puede producir una señal eléctrica. Dentro de un circuito, ese intercambio permite mantener una vibración de frecuencia estable. Un reloj de pulsera de cuarzo suele utilizar un cristal que vibra 32.768 veces por segundo. El circuito divide esa frecuencia repetidamente hasta producir un pulso por segundo. No hacen falta un péndulo visible ni una larga cadena de engranajes. El resultado es pequeño, resistente y suficientemente preciso para la mayoría de las actividades diarias. Pero dos cristales no son completamente iguales. Su frecuencia puede cambiar con la temperatura, el envejecimiento y pequeñas diferencias de fabricación. Para la ciencia, las telecomunicaciones y la navegación global hacía falta una referencia más reproducible. Los átomos ofrecieron una oscilación que no dependía de la forma particular de una pieza construida en un taller. Un reloj atómico no observa una aguja diminuta girando dentro de un átomo. Usa radiación electromagnética para interactuar con transiciones muy específicas entre estados de energía. El aparato ajusta una señal hasta encontrar la frecuencia a la que los átomos responden. Esa respuesta sirve para disciplinar un oscilador y mantener su ritmo. Los primeros desarrollos prácticos llegaron a mediados del siglo XX. En 1948, un equipo del organismo, que después se convertiría en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos, construyó un reloj basado en moléculas de amoníaco. Poco después, los relojes de cesio demostraron una estabilidad superior. En 1967, la definición internacional del segundo dejó de depender de una fracción del día o del año astronómico y quedó vinculada al cesio 133. Hoy, el segundo se define fijando exactamente una frecuencia, 9.190 y 2.630 y 1.770 ciclos de una transición determinada del átomo de cesio 133. El número es largo, pero su sentido es sencillo. Se eligió para que el nuevo segundo atómico conservara, con la mayor continuidad posible, la duración del segundo que ya se utilizaba. Los laboratorios nacionales mantienen conjuntos de relojes y comparan sus resultados. La escala llamada Tiempo Atómico Internacional se calcula a partir de contribuciones de muchos instrumentos distribuidos por el mundo. Ningún reloj aislado lleva por sí solo la hora de toda la humanidad. La referencia surge de una cooperación continua entre laboratorios, enlaces de comunicación y procedimientos de comparación. El tiempo universal coordinado, conocido por las siglas UTC, es la base de la hora civil internacional. Avanza al ritmo de los segundos atómicos, pero conserva una relación con la rotación irregular de la Tierra. Para mantenerlos cerca del tiempo astronómico, desde 1972 se han añadido ocasionalmente segundos intercalares. En uno de esos ajustes, la secuencia no pasa directamente de las 23 horas, 59 minutos y 59 segundos a la medianoche. Aparece antes un segundo numerado como 60. La corrección existe porque la Tierra no es un reloj perfecto. Su rotación presenta variaciones relacionadas con movimientos de la atmósfera, los océanos, el interior terrestre y otras influencias. La diferencia actual entre el tiempo atómico internacional y UTC es de 37 segundos. Ese desfase no significa que una escala tenga segundos más largos. Ambas avanzan con la misma unidad. Lo que cambia es la cantidad entera de segundos que las separa,
debido a los ajustes acumulados. El tiempo civil moderno mantiene así un vínculo delicado entre los átomos y el giro del planeta. La precisión atómica permanece casi invisible en casa, pero sostiene numerosas redes. Las estaciones de telefonía coordinan transmisiones. Los mercados registran el orden de operaciones. Las redes eléctricas comparan fases. Los sistemas informáticos ordenan mensajes y actualizaciones. En muchos casos, importa menos que una persona conozca una hora extraordinariamente precisa que el hecho de que muchas máquinas compartan la misma. El sistema de posicionamiento global muestra hasta dónde llega esa necesidad. Cada satélite de GPS transmite información sobre su posición y sobre el instante en que envió una señal. El receptor compara señales de varios satélites y estima cuánto tardó cada una en llegar. Como las ondas de radio viajan a la velocidad de la luz, un error diminuto de tiempo se convierte rápidamente en un error apreciable de distancia. Los satélites llevan relojes atómicos y se mueven a gran velocidad en un campo gravitatorio distinto del que experimenta un reloj sobre la superficie. Esto obliga a abandonar una intuición antigua, la idea de que existe un tiempo universal que avanza igual para todos, sin importar el movimiento o la gravedad. En la física de Isaac Newton, el tiempo podía imaginarse como un fondo uniforme. Los acontecimientos ocupaban posiciones en ese tiempo común, del mismo modo que los objetos ocupaban lugares en el espacio. Era una aproximación extraordinariamente útil, y continúa siéndolo para la inmensa mayoría de las situaciones cotidianas. La relatividad especial de Albert Einstein, presentada en 1905, cambió ese marco. La velocidad de la luz en el vacío es la misma para observadores que se mueven de manera uniforme unos respecto de otros. Para que eso sea posible, las medidas de espacio y tiempo no pueden permanecer separadas y absolutas. Dos observadores en movimiento relativo pueden discrepar sobre la duración entre acontecimientos y sobre si sucesos distantes fueron simultáneos. No se trata de un defecto de sus relojes. Un reloj en movimiento respecto de un observador acumula menos tiempo entre ciertos acontecimientos que otro que permanece con ese observador. El efecto es insignificante a las velocidades ordinarias, pero ha sido medido con relojes precisos y aparece de manera rutinaria en partículas rápidas y tecnologías espaciales. La relatividad general añadió la gravedad. Un reloj situado más cerca de una gran masa marcha a un ritmo diferente de otro ubicado, donde la gravedad es más débil. En la superficie terrestre, incluso una diferencia de altura produce una variación diminuta que los mejores relojes pueden detectar. En los satélites de GPS actúan ambos efectos. Su movimiento hace que sus relojes se retrasen respecto de los terrestres en unos 7 microsegundos diarios. La menor intensidad de la gravedad a la altura de su órbita hace que se adelanten cerca de 45 microsegundos. El resultado neto es un adelanto aproximado de 38 microsegundos por día. El sistema incorpora correcciones relativistas. Sin ellas, los errores de posición crecerían con rapidez. La hora que aparece en un teléfono parece inmediata y local. Sin embargo, puede depender de señales enviadas desde decenas de miles de kilómetros, de relojes atómicos y de una teoría que relaciona espacio, movimiento y gravedad. Lo cotidiano oculta una infraestructura conceptual muy extensa. La relatividad no dice que cualquier afirmación sobre el tiempo sea una cuestión de opinión. Establece relaciones precisas entre las mediciones de observadores distintos. Cada reloj recorre su propio tiempo a lo largo de su trayectoria, y las ecuaciones permiten comparar lo que marcará con lo que marcarán otros. También modifica la idea de un presente universal. Para acontecimientos muy distantes, observadores en movimiento relativo pueden ordenar de manera diferente cuáles suceden al mismo tiempo.
La noción cotidiana de una hora que cubre todo el universo no se traslada sin cambios a la física relativista. En distancias humanas, esta dificultad no se percibe. La luz cruza una habitación en una fracción minúscula de segundo, y las velocidades de las personas son demasiado bajas para producir diferencias apreciables. Podemos hablar de lo que ocurre ahora en una casa, porque las correcciones serían irrelevantes. La experiencia diaria conserva la aproximación de un presente compartido. La física describe además una dirección en muchos procesos. Una taza caliente se enfría en una habitación, pero no suele absorber espontáneamente calor del aire y volverse más caliente mientras el entorno se enfría. Un vaso puede romperse y dispersar sus fragmentos. No vemos que los pedazos salten desde el suelo y se reúnan por sí mismos. La termodinámica relaciona esta dirección con la entropía. En un sistema aislado, los estados macroscópicos más probables tienden a ser aquellos compatibles con una mayor cantidad de disposiciones microscópicas. Es común resumirlo diciendo que la entropía aumenta. Esa tendencia permite distinguir una orientación entre estados que llamamos pasado y estados que llamamos futuro. La palabra desorden puede servir como primera aproximación, aunque se queda corta. Una baraja ordenada puede adoptar pocas configuraciones que reconozcamos como ordenadas y una enorme cantidad de configuraciones mezcladas. Al barajar, es mucho más probable llegar a una de las numerosas combinaciones corrientes que regresar exactamente al orden inicial. La dirección aparece en la estadística de muchísimas partículas y posibilidades. Los organismos pueden crear orden local. Una planta organiza materia al crecer y una persona repara tejidos, clasifica objetos o construye una casa. No contradicen la termodinámica porque intercambian energía y materia con el entorno. El balance completo incluye el calor y los productos que se dispersan fuera del sistema considerado. La llamada flecha termodinámica del tiempo no resuelve por sí sola todas las preguntas. Los físicos y filósofos siguen discutiendo cómo se relacionan la entropía, las condiciones iniciales del universo, la causalidad y nuestra experiencia del paso temporal. La medición alcanza una precisión extraordinaria, mientras la naturaleza última del tiempo conserva preguntas abiertas. La filosofía ha organizado algunas de esas preguntas en posiciones diferentes. El presentismo sostiene, de forma general, que solo existe lo presente. El eternalismo considera que los acontecimientos pasados, presentes y futuros pertenecen por igual a la realidad, aunque ocupen lugares temporales distintos. Otra propuesta, conocida como bloque creciente, concede realidad al pasado y al presente, pero no todavía al futuro. Estas ideas no son alternativas entre las que un reloj pueda elegir. Intentan aclarar qué significa que algo exista en el tiempo y si el paso que experimentamos corresponde a una característica fundamental del mundo. La relatividad plantea dificultades especiales para cualquier teoría que necesite un presente único y absoluto, pero la discusión filosófica permanece activa. El cuerpo maneja otra clase de tiempo. No cuenta segundos de cesio, pero mantiene ritmos que coordinan el sueño, la temperatura, la liberación de hormonas, el metabolismo y muchas otras funciones. Los ritmos circadianos son oscilaciones biológicas cercanas a 24 horas. Existen en el cerebro y en tejidos distribuidos por el organismo. Un reloj central se encuentra en una región del cerebro llamada núcleo supraquiasmático. Recibe información sobre la luz a través de los ojos y ayuda a sincronizar otros ritmos corporales con el ciclo exterior de claridad y oscuridad. No es un reloj con esfera, es una red de células cuya actividad y expresión genética varían de manera regular. La luz es una señal especialmente poderosa. Durante el día ayuda a sostener la vigilia y a ajustar la fase del reloj interno. Con la oscuridad, el organismo modifica sus señales.
La melatonina participa en la preparación temporal para el sueño. La luz artificial intensa por la noche puede retrasar ese proceso, aunque su efecto depende del momento, la intensidad, la duración y la sensibilidad individual. El sueño también está influido por una presión que crece con el tiempo de vigilia. Mientras una persona permanece despierta, aumenta la necesidad de dormir. El sistema circadiano y esa presión homeostática se combinan. Por la noche, el reloj biológico favorece el sueño cuando la necesidad acumulada ya es alta. Tras varias horas dormido, la presión disminuye y las señales de la mañana ayudan a recuperar la vigilia. Estos sistemas explican por qué una noche no equivale únicamente a cierta cantidad de horas. Dormir en un momento alineado con el reloj interno no produce exactamente la misma experiencia que intentar dormir en pleno día. Quienes trabajan en turnos nocturnos deben actuar cuando el organismo está preparado para descansar y descansar cuando la luz y el entorno promueven actividad. Un viaje rápido a través de zonas horarias separa de pronto la hora civil del reloj corporal. El teléfono se actualiza casi de inmediato. Los ritmos internos necesitan varios días para reajustarse. La luz, los horarios de comida y la actividad proporcionan nuevas señales. El desfase horario es, en parte, la diferencia entre la velocidad de una red electrónica y la de un sistema biológico. No todas las personas comparten exactamente la misma fase. Algunas tienden a despertar y rendir antes, otras se inclinan hacia horarios posteriores. La edad también influye. En la adolescencia suele aparecer una preferencia más tardía, mientras muchas personas mayores se despiertan antes. La hora del reloj puede ser común, pero su relación con cada organismo conserva variaciones. Los ritmos biológicos no son exclusivos de los seres humanos. Plantas, animales, hongos y microorganismos muestran ciclos internos que les permiten anticipar cambios ambientales. Una flor puede preparar procesos antes del amanecer. Un animal nocturno organiza su actividad alrededor de la oscuridad. La rotación de la Tierra se encuentra escrita, de distintas maneras, en la fisiología de la vida. Además del reloj corporal, existe la experiencia subjetiva de la duración. 5 minutos de espera pueden sentirse largos, mientras una actividad absorbente parece terminar pronto. No significa que los minutos del reloj hayan cambiado. La atención, la emoción, la novedad y la memoria alteran la forma en que construimos una estimación. Cuando observamos el reloj repetidamente, cada intervalo recibe atención. Hay más señales conscientes para notar que el tiempo transcurre. Cuando la mente está ocupada, puede registrar menos el paso inmediato. Al recordar después una jornada, en cambio, la cantidad de acontecimientos distintos puede hacer que un periodo parezca amplio. El tiempo vivido durante una experiencia y el tiempo reconstruido en la memoria no siempre coinciden. Las rutinas dejan menos marcas diferenciadas que una secuencia de situaciones nuevas. Por eso, una semana habitual puede parecer rápida al recordarla, aunque algunos de sus momentos hayan sido lentos. Un viaje lleno de lugares desconocidos puede sentirse breve mientras ocurre y extenso cuando se mira hacia atrás. La memoria no archiva una grabación continua, conserva selecciones, relaciones y cambios. El lenguaje trata el tiempo como si fuera espacio. Decimos que una fecha está cerca, que dejamos algo atrás, que una reunión se adelanta o que se acerca el futuro. Dibujamos líneas temporales y colocamos acontecimientos a un lado y otro. Estas expresiones convierten una sucesión intangible en un recorrido que la mente puede ordenar. Las culturas no siempre organizan ese recorrido de la misma manera. El sentido de escritura puede influir en cómo se representa una secuencia sobre una página. Los calendarios comienzan semanas y años en momentos distintos. Las etapas de la vida, las festividades y los plazos adquieren significados sociales particulares. Sin embargo,
Toda comunidad necesita alguna forma de coordinar recuerdos, expectativas y acciones compartidas. Una fecha cumple justamente esa función. No es el acontecimiento, es una dirección dentro de un sistema de conteo. Permite asociar un nacimiento, una cita o una cosecha con una posición repetible. Una hora añade una dirección más fina. Minutos y segundos hacen posible encontrarse, transmitir y comparar con una precisión que habría sido innecesaria en muchas sociedades anteriores. La vida contemporánea está cubierta de relojes que rara vez parecen relojes. Un horno controla la duración de su programa. Una cámara registra el momento de una imagen. Un servidor asigna una marca temporal a un archivo. Un automóvil compara señales para calcular una ruta. Los procesadores ejecutan operaciones siguiendo pulsos mucho más rápidos que cualquier movimiento perceptible. La sincronización ocurre a menudo sin intervención humana. Un dispositivo consulta una referencia de red y corrige una pequeña deriva. Las torres de telefonía y los satélites distribuyen señales. Los centros de datos comparan eventos separados por fracciones de segundo. Aquello que comenzó con la observación de una sombra se ha convertido en una arquitectura mundial de osciladores y mensajes. La abundancia de precisión no elimina la necesidad de elegir. Un calendario puede llenarse hasta el último espacio y, aún así, no decidir qué merece atención. Un reloj dice cuánto duró una conversación, pero no cómo fue vivida. La medición permite coordinar actividades. No establece por sí sola su importancia. Tampoco todos los momentos sociales se ajustan a una duración exacta. Una comida puede terminar cuando acaba la conversación. Un paseo puede seguir hasta que cambia la luz. Una tarea artesanal concluye cuando el material alcanza cierto estado. Incluso dentro de una sociedad cronometrada, persisten actividades guiadas por procesos, no por una alarma. En ocasiones, mirar un reloj revela varios tiempos a la vez. Está la hora civil de la zona, vinculada a acuerdos internacionales. Está el segundo atómico, que sostiene su ritmo. Está la rotación terrestre que obliga a conservar una relación con el Sol. Está el reloj biológico de quien observa y la duración subjetiva de la espera. Todos coinciden lo suficiente para la vida diaria, aunque procedan de sistemas distintos. En la habitación oscura, los números vuelven a cambiar. El aparato no conoce la noche, ni sabe que alguien lo está mirando. Solo recibe o cuenta pulsos y actualiza una pantalla. Afuera, la Tierra continúa girando. En el cuerpo, diversas células ajustan su actividad a la oscuridad. En otros lugares, relojes de laboratorios comparan frecuencias y redes enteras intercambian señales. Un minuto nuevo ocupa la pantalla. Durante un tiempo breve, permanecerá allí, con la apariencia estable de algo presente. Después, será sustituido por el siguiente. La mesa seguirá en su sitio. La luz de la ventana cambiará apenas, y el reloj continuará contando una repetición tras otra, sin guardar ninguna de ellas. Gracias por acompañarme esta noche.